Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 19 que habla del juicio eterno. Estamos estudiando los fundamentos de nuestra fe, que según Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, son 6. El primero es el arrepentimiento de obras muertas, hacer las cosas por obligación, no por amor. La fe en Dios, el segundo. El tercer fundamento, la doctrina de bautismo. El cuarto, la imposición de manos. El quinto, la resurrección de los muertos. Y el sexto, que es en el que estamos, porque los anteriores ya se han estudiado, estamos en el juicio eterno. Este fundamento de nuestra fe es clave y es esencial para poder seguir creciendo y madurando espiritualmente. Y estábamos estudiando las razones para enseñar sobre el juicio eterno. Hay unas razones necesarias que no muchos hoy en día predican sobre el juicio eterno, sobre el infierno, sobre la condenación. Quieren predicar un evangelio que agrade el oído de los oyentes. Pero hay razones importantes para enseñar sobre el juicio eterno. La primera es para que estemos continuamente agradecidos. Ser agradecidos por la gracia y por la misericordia de Dios. Decíamos que hay una gran diferencia, hay una diferencia muy grande entre decir que creemos en Cristo y vivir esperando a Cristo. El creyente ha sido librado, también lo tocamos, de la ira venidera. El segundo es para que vivamos en el temor de Dios. En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El problema hoy del ser humano y de muchas iglesias llamadas cristianas es que se ha perdido el temor de Dios. Se ríen del pecado, se juega con la inmundicia y se piensa que podrán escapar eternamente de la justicia divina. Pero Dios advierte. ¿Sabéis por qué nos advierte? Porque nos ama. La cruz demuestra dos cosas muy importantes. La primera, se demostró el infinito amor de Dios hacia nosotros. Y la segunda, que también es importante, a la paz, la terrible gravedad del pecado. En Mateo 10:28 dice: y no temáis, dice Jesús, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús habla del infierno porque no quiere que vayamos. Cristo habla claramente del infierno porque nos ama. El amor verdadero siempre advierte del peligro. Muchos quieren hoy un evangelio, digamos, sin advertencias, sin confrontamiento, un Cristo que solamente nos ame y nos consuele, pero nunca que nos confronte con nuestro pecado. Muchos quieren así un evangelio. Sin embargo, Jesús habló más del juicio eterno que hoy lo hacen muchísimos de los predicadores modernos. Porque el Señor no engaña al pecador, le muestra la realidad para llamarlo al arrepentimiento. La cruz demuestra que el pecado es más terrible de lo que imaginamos, pero también que el amor de Dios es más grande de lo que creemos. ¿Por qué es necesario enseñar sobre el juicio eterno? La tercera cosa, para despertar intercesión por los perdidos debido al horror de morir sin Cristo. Porque solamente cuando entendemos el horror de morir sin Cristo, comenzamos a mirar a los perdidos con lágrimas y no con indiferencia, como muchas veces hacemos. Estamos rodeados de personas incrédulas que van camino hacia la eternidad y a veces nos comportamos de una manera indiferente, porque no apreciamos la gran tragedia que es vivir sin Cristo. Nos hemos acostumbrado a eso, a vivir con personas y no sentir carga espiritual por ellas. Y en cuarto lugar, para que presentemos el evangelio como realmente es. El evangelio revela toda la justicia y toda la ira santa que Dios aplica. Debemos presentar el evangelio como realmente es, sin quitarle el valor que tiene el evangelio, la importancia que tiene el pecado, la verdad y el amor que estudiamos o estamos estudiando los domingos. Y hay un gran peligro
predicar un evangelio incompleto. Ese es el gran peligro de hoy en día de las iglesias, que prácticamente lo que se hace es entretener a la gente en vez de que la gente sea transformada por el poder de la palabra de Dios. Por eso hay un gran peligro con predicar un evangelio incompleto. Un evangelio que nunca habla del pecado produce conversiones superficiales. A la mínima se apartan. Un evangelio que nunca habla del juicio produce cristianos sin temor de Dios. Un evangelio que solamente promete bendiciones terrenales termina centrando al ser humano en sí mismo y no en Cristo. En Romanos capítulo 1, verso 18, ya entramos en materia nueva, dice Pablo, porque la ira de Dios, la ira santa y siempre justificada de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, contra todo pecado y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo aquí está declarando que Dios muestra su ira desde los cielos contra todos los que son pecadores y todos los que son malos y perversos, que detienen la verdad con su perseverancia y con su perversidad. Ahora, ¿cómo se revela la ira de Dios? Primeramente en la conciencia del hombre, a menos que llegue a estar cauterizada e insensible por la acumulación de pecados, y ya la conciencia ya no la escuchamos. También en la historia vemos cómo se reveló la ira de Dios, por ejemplo, con la historia de Adán y Eva, que después de pecar fueron expulsados del paraíso. El diluvio, cuando nadie creyó a Noé. La Torre de Babel, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahí vemos cómo se manifestó la ira santa y justificada de Dios. Y también en la universalidad de la muerte. Incluso aunque el diablo le dijo a Adán y Eva que no morirían. Vamos a centrarnos precisamente en este último punto. En Génesis capítulo 3, verso 4, dice, entonces la serpiente Satanás dijo a la mujer, no moriréis. La primera mentira que salió de la boca de Satanás fue un ataque directo contra la palabra de Dios. Dios había dicho con absoluta claridad, el día que de él comieras, del árbol prohibido, ciertamente morirás. O sea, morirás de una manera cierta. Eso es lo que la palabra de Dios dijo, lo que la boca de Dios dijo. Hablaba claro, ¿verdad? Y hablaba claro de muerte espiritual, hablaba claro de la condenación eterna, hablaba claro del infierno. Pero el diablo respondió, no moriréis. Desde entonces, esa ha sido una de las estrategias favoritas de Satanás, hacer creer que el pecado no tendrá consecuencias. El enemigo siempre intenta suavizar lo que Dios ha declarado con firmeza. El engañador nos presenta la desobediencia como algo inofensivo, el pecado como un placer pasajero, la rebeldía como un camino hacia la libertad. Pero la realidad nunca cambia. La verdad de Dios nunca cambia. La palabra de Dios nunca cambia. Dios tiene siempre la razón y su palabra permanece para siempre. Adán y Eva no cayeron porque les faltara información. Dios les había informado muy bien de dónde estaban y lo que tenían que hacer. Sino porque cayeron porque dejaron de confiar en la voz de Dios para escuchar la voz del diablo, la voz del engañador. Por eso no se debe dialogar jamás con Satanás. Él quiere hablar contigo para engañarte, claro. No le des conversación al engañador. Lo mismo ocurre hoy. Cada vez que las personas creen más en la cultura, en sus emociones o en sus propios razonamientos, que en las Sagradas Escrituras están escuchando la misma voz antigua, no moriréis. Sin embargo, la historia confirmó que Dios decía la verdad. La muerte espiritual entró inmediatamente después de la caída. La comunión con Dios se rompió, se escondieron. Entró el sufrimiento y el dolor en este mundo. Y finalmente también entró la muerte física, que alcanzó y alcanza a toda la humanidad.
lo que Satanás prometía como libertad terminó siendo esclavitud. ¿Entendéis lo que el diablo hace? Pero en medio de esa tragedia también resplandeció la gracia de Dios. El mismo Señor que anunció el juicio prometió un redentor que aplastó la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Es Cristo. Hoy siguen resonando esas dos voces. Una voz engañosa que dice, no moriréis, no pasa nada, puedes vivir como quieras. Y la otra voz verdadera que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La decisión sigue siendo la misma, creer a Dios o creer al engañador. No hay otra opción, o crees en Dios o no crees en Dios y crees en el diablo. Por eso debemos creer su palabra por encima de cualquier otra cosa, porque Dios nunca ha mentido, ¿verdad? Jamás Dios ha mentido a nadie, ni va a mentir jamás. Su verdad salva, el engaño de Satanás destruye. ¿A qué palo nos arrimamos? Esa es nuestra decisión. Ahora, ¿cómo se revela de otra forma la ira de Dios? Nada más y nada menos que en las consecuencias del pecado. En Gálatas capítulo 6, verso 7, Pablo nos dice, no os engañéis, o sea, no al autoengaño, que es el peor de los engaños, engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre o el ser humano sembrare, eso también segará. Vivimos en un mundo real, hoy, que quiere cosechar sin sembrar, quiere recibir bendición sin esforzarse, quiere disfrutar de los frutos sin asumir responsabilidades. Se podría decir que vivimos en una generación perezosa, que me lo den todo hecho. Pero Dios ha establecido una ley que nadie puede cambiar. Todo lo que se siembra produce una cosecha. Depende de lo que siembres, vas a cosechar. Por eso el apóstol comienza con una gran advertencia. No os engañéis. Es posible, claro está, engañarse a uno mismo pensando que nuestras decisiones no van a tener consecuencias. Eso es un autoengaño. Pensar que lo que voy a hacer no va a tener consecuencias. Todo lo que hagamos, bueno o malo, tendrá sus consecuencias. Podemos ocultar nuestras acciones a los demás. Podemos ocultar el pecado. Podemos justificarnos también. Podemos justificar el pecado. Podemos silenciar nuestra conciencia. Pero nadie va a poder burlarse jamás de Dios. Él conoce la semilla que cada uno está depositando cada día. Cada palabra, cada pensamiento, cada decisión y cada actitud que tomes es una siembra. Quien siembra para la carne, tarde o temprano recogerá corrupción, tristeza y vacío. El pecado puede parecer atractivo por un momento, pero su cosecha siempre trae amargura. Pero también existe la siembra para el espíritu. Cada acto de obediencia, cada oración hecha en secreto, cada lágrima derramada por amor a Cristo, cada servicio humilde y cada paso de fe, parecen a veces semillas pequeñas enterradas en la tierra, ¿verdad? Sin embargo, Dios no olvida ninguna de ellas. A su debido tiempo producirán una cosecha de bendición, de paz y de vida eterna. El agricultor no recoge el mismo día que siembra, ¿verdad? Debe esperar con paciencia, confiando en que la tierra hará su trabajo. Esa es también una gran lección para la vida cristiana. Dios nos llama a sembrar con fidelidad, aunque los resultados no sean inmediatos. Sembramos oración, obediencia, servicio, lágrimas y la palabra de Dios, pero la cosecha le pertenece al Señor y llega en su tiempo, cuando Él lo decide.
El agricultor no desentierra la semilla cada día para comprobar si está creciendo, ¿verdad? Confía en que debe haber un proceso. Y a veces nosotros necesitamos ese proceso y no tenemos la paciencia de que a través de ese proceso Dios nos madure y podamos dar el fruto que Él desea que demos. La impaciencia puede llevarnos a abandonar el campo justo antes de la cosecha, pero la fe persevera, porque sabe que Dios nunca deja sin recompensa una siembra hecha para su gloria. Las Sagradas Escrituras nos animan. Pablo nos exhorta unos versículos después. En el versículo 9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, al tiempo del Señor, segaremos, si no desmayamos, si no abandonamos antes. Muchas veces el creyente se desanima porque no ve los resultados en el momento, pero Dios sigue obrando en silencio. Lo mismo que la semilla, tú no oyes cómo se está formando el proceso del crecimiento dentro de la tierra, pero se está formando. Que jamás te desanime la espera. Por eso es necesaria la paciencia. Hace poco alguien nos habló de la paciencia, ¿verdad? ¿Recordáis? Tenemos que tener paciencia con todo el mundo y con todas las circunstancias y con las decisiones que tomemos. Tener paciencia, que si estás de acuerdo a la voluntad de Dios en su momento, en el tiempo de Él, se van a cumplir. Por eso sigue sembrando, aunque tengas que hacerlo con lágrimas. Porque el Dios que da la semilla al que siembra, también traerá la cosecha en el momento perfecto. ¿Comprendéis? Por eso se siembra primero. Hay quien quiere cosechar antes de sembrar y eso es imposible. Y también se cosecha más de lo que se siembra, ¿verdad? Tú siembras una semillita y luego nace una espiga llena de granos, ¿verdad? O sea, se cosecha más que se siembra. Todo agricultor sabe que para cosechar primero hay que sembrar. Y también sabe que la cosecha, que va a cosechar lo que haya sembrado. Si ha sembrado trigo, espera trigo. Si ha sembrado maíz, espera maíz. Él lo sabe. Por eso unos versículos después, Pablo nos exhorta, como hemos leído, no nos cansemos de hacer el bien, porque al tiempo del Señor recogeremos la cosecha. El cansancio, digamos que es una realidad en la vida cristiana. A veces nos cansamos, nos desanimamos porque no vemos resultados. A veces parece que nuestros esfuerzos no dan fruto, que nuestras oraciones no reciben respuesta y que hacer lo correcto cuesta demasiado. Pero Dios nos recuerda que el problema no es sembrar. ¿Sabéis cuál es el problema? Dejar de sembrar. El problema no es sembrar, es dejar de sembrar. El agricultor no abandona el campo porque no ve la cosecha al día siguiente, porque sabe esperar. Del mismo modo, Dios nos llama a perseverar, a ser constantes, porque Él trabaja muchas veces en silencio. Aunque nuestros ojos no vean resultados inmediatos, el Señor nunca deja sin recompensa la fidelidad. La promesa es bien clara. A su tiempo segaremos. No es nuestro tiempo, sino el suyo, que siempre es el tiempo perfecto. Nuestra responsabilidad es no desmayar, no desanimarnos, no arrojar la toalla. Y la responsabilidad de Dios es traer la cosecha cuando Él lo decida. Por eso no abandones jamás la oración. Hay personas que oran años y años por un familiar inconverso y a los 15 años se convierte. No te desanimes jamás. No desesperes, no abandones la oración. No dejes de servir al Señor en su obra. No te canses de amar. No te canses de perdonar. No te canses de pedir perdón si es necesario. Y no te canses de hacer el bien. Cada acto de fidelidad es una semilla que Dios hará fructificar. Quien persevera confiando en el Señor va a descubrir que ninguna labor hecha para Él ha sido en vano.
Por eso debemos examinar qué estamos sembrando hoy. Hacernos esta pregunta: ¿qué estoy sembrando hoy? Porque la cosecha de mañana se decide con la siembra de hoy. Lo que tú vayas a cosechar mañana tienes que sembrarlo hoy. Quien siembra para Dios jamás sembrará en vano. Pues repito, el Señor es fiel para recompensar toda semilla que ha sido sembrada con un corazón sincero. Ahora, otra manera de cómo se revela la ira de Dios. La mayor manifestación de la ira de Dios tuvo lugar en el Calvario. Le costó muchísimo a Jesús apaciguar la ira santa de Dios. Le costó su propia vida, su propia sangre. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, o sea, al que jamás pecó, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuéramos justificados delante de él. Qué precio tan inmenso, ¿verdad? El de nuestra salvación. Aunque la salvación se recibe gratis, costó un gran precio, no fue barata. A menudo hablamos del amor de Dios y con razón, pero olvidamos el terrible costo que ese amor implicó. Al Señor Jesucristo le costó muchísimo llevar sobre sí la ira santa y justa del Padre contra el pecado. Él, el santo, el inocente, el cordero sin mancha, fue tratado como si hubiera cometido todos los pecados del mundo y jamás pecó. Esto no significa que Cristo se hiciera pecador, pues jamás dejó de ser santo. Significa que nuestros pecados le fueron imputados a Él, fueron cargados sobre Él, y Dios descargó sobre su Hijo la ira y el juicio que nosotros merecíamos. Tremenda realidad si la entendiéramos de verdad. Nos alejaríamos rotundamente del pecado, sabiendo lo que implica, lo que implicó y lo que costó a nuestro Señor y Salvador. En la cruz, Jesús bebió hasta la última gota de la copa de la ira divina. Y por eso allí en la cruz Jesús dijo y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba ocupando nuestro lugar. Esto es un grito que abrió las puertas del cielo a todo aquel que se arrepiente. Estas palabras de Jesús constituyen uno de los momentos más profundos, solemnes y misteriosos de todas las Sagradas Escrituras. No fueron un grito de desesperación sin sentido, sino el clamor del Cordero de Dios que estaba llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad. El texto completo dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay palabras más conmovedoras que estas, ¿verdad? El que calmó tempestades ahora estaba bajo la tormenta del juicio divino. El que había dicho yo y el Padre uno somos, experimenta el abandono que le correspondía a los pecadores. Pero debemos entender correctamente este pasaje. No significa que el Padre dejó de amar al Hijo, no. Tampoco significa que la Trinidad se rompió, tampoco. No significa que Cristo perdió la comunión eterna con el Padre. Significa que Jesús estaba soportando el juicio que nosotros merecíamos. El santo ocupó el lugar del culpable. Durante toda su vida Jesús había vivido en perfecta comunión con el Padre. Desde la eternidad existía un amor perfecto entre ellos. Nunca hubo una sola sombra entre ellos. Nunca hubo una desobediencia por parte de Jesús. Nunca cometió un solo pecado, ni mintió jamás. Sin embargo,
En la cruz sucede algo que jamás había ocurrido. Como hemos leído, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No porque Cristo se hiciera pecador, sino porque nuestros pecados fueron cargados sobre él. Isaías lo había anunciado siglos antes. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. En aquel momento el Padre trató al Hijo como debía tratar al pecador. Y trató después al creyente como merece ser tratado el Hijo. Qué intercambio tan glorioso, ¿verdad? El abandono que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo. La peor consecuencia del pecado, ¿sabéis cuál es? No es la enfermedad, no es la muerte física, la condenación, no es el sufrimiento, es la separación de Dios, porque Dios no convive con el pecado. Es el infierno, es lo que el ser humano merece. Pero Cristo vino precisamente para beber esa copa. Mientras colgaba del madero estaba experimentando el peso del juicio santo de Dios, porque los juicios de Dios son santos, porque Dios es santo. No estaba sufriendo solamente los clavos, no estaba sufriendo solamente la corona de espinas, ni estaba soportando solamente los insultos. Lo más terrible era cargar con la ira que el pecado provoca delante de un Dios santo. Por eso clama, Dios mío. Todavía llama al Padre, Dios mío. Aún en el momento más oscuro no pierde su fe y su confianza en Él. No deja de creer, no deja de obedecer, no deja de amar. Y por eso Jesús cita el Salmo 22. Estas palabras que hemos leído es como comienza el Salmo 22. Muchos creen que simplemente estaba haciéndole una pregunta al Padre, pero en realidad estaba citando el comienzo del Salmo 22. Si analizamos este Salmo, vemos que comienza con el abandono, pero termina con la victoria. Comienza con el dolor, pero termina en adoración. Comienza con la cruz, pero termina en el reino. Los judíos conocían perfectamente este Salmo y al escuchar la primera frase recordaban todo el capítulo completo. Y en ese Salmo se describe la crucifixión. Escuchad bien, en ese Salmo se describe proféticamente la crucifixión de Cristo o la crucifixión en general, siglos antes de que existiera este método de ejecución. Todavía no existía la crucifixión y ya Isaías, siglos antes de que se conociera o se implantara esta ejecución, esta manera de ejecutar, ya habla proféticamente de la crucifixión de Jesús. Tremendo, ¿verdad? Como todo compagina, como la Biblia encaja todo. Este salmo, si lo leéis luego en casa, veréis que habla de manos perforadas, los pies horadados, el reparto de las vestiduras, las burlas de los enemigos y la victoria final del Mesías. Jesús estaba declarando, todo lo que David escribió se está cumpliendo delante de vosotros. Porque Él fue desamparado, nosotros nunca lo seremos. Aquí está la gloria del Evangelio. Cristo fue abandonado para que tú y yo jamás seamos abandonados. Él sufrió la separación que correspondía al pecador. Por eso ahora el creyente puede leer con absoluta seguridad cuando leemos, no te desampararé ni te dejaré. Hay un gran contraste, ¿verdad? Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros podemos decir, el Señor es mi ayudador. Jesús quedó solo. Nosotros jamás estaremos solos. Él bebió la copa de la ira. Nosotros podemos beber la copa de la salvación. Qué diferencia, qué contraste, ¿verdad?
el silencio del Padre, porque el Padre no le contestó, aseguró nuestra paz. Es impresionante observar que el Padre no le respondió, ¿verdad? Cuando Jesús oró en Getsemaní, dice que hubo un ángel que le fortaleció, pero en la cruz no hubo respuesta. ¿Por qué no hubo respuesta? Porque allí estaba consumándose nuestra redención y no podía pararse. La justicia divina no podía detenerse. El pecado tenía que ser juzgado completamente y condenado. Si el Padre hubiera librado al Hijo de aquella hora, nosotros jamás habríamos podido ser salvos. Por eso no se escuchó respuesta en la cruz. El silencio del Padre fue el precio de nuestra reconciliación con Él. Una ilustración. Un juez tiene delante a un criminal condenado. La sentencia es justa. No puede ignorar la ley si es un buen juez. Pero entonces ocurre algo extraordinario. El hijo del juez entra en la sala y dice: Padre, deja que la sentencia caiga sobre mí. El juez acepta. La ley queda satisfecha. El culpable sale libre. Eso fue infinitamente más grande lo que se produjo en la cruz. Cristo no solo pagó una multa, pagó con su propia sangre. Tal vez hoy algún creyente pueda sentir que Dios está lejos, que sus oraciones parecen no pasar del techo, que el cielo guarda silencio. Pero hay una diferencia enorme entre nuestra experiencia y la experiencia que tuvo Cristo. Nosotros podemos sentirnos abandonados, pero nunca lo estamos, porque las promesas de Dios se cumplen siempre y Él te dijo: no te dejaré ni te abandonaré. Jesús sí fue abandonado para que nosotros seamos lo que jamás lo seamos. Las emociones cambian, las promesas de Dios no, se mantienen firmes. Cuando el creyente pasa por el valle oscuro, Cristo camina con él. Porque el Señor prometió: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En el Calvario ocurrió el intercambio más grande de la historia. El inocente fue tratado como culpable. El santo fue contado entre los pecadores. El Hijo amado soportó juicio que correspondía a los rebeldes. Y todo ello para que los que creen en Él fueran recibidos como hijos de Dios. Fuéramos adoptados cuando creemos en el sacrificio, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos alejamos del pecado. Entonces somos adoptados como sus hijos. Cuando escuchamos aquel clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no debemos pensar solamente en el sufrimiento de Cristo, sino en el inmenso amor de Dios. Cristo sufrió por amor. El Padre sufrió viendo al Hijo morir por amor a nosotros. Este grito anuncia que el precio de nuestra redención estaba siendo pagado. El abandono que Él soportó aseguró nuestra adopción. La oscuridad que lo envolvió abrió para nosotros la luz de la presencia eterna de Dios. Ese grito anuncia que el precio de nuestra redención había sido pagado. El abandono que Él soportó aseguró nuestra adopción. Por eso cada vez que contemplemos la cruz debemos recordar esta gran verdad. Cristo fue desamparado por unas horas para que los redimidos jamás seamos desamparados por toda la eternidad. Si apaciguar, escuchar bien, si apaciguar la ira santa de Dios costó la sangre del Hijo amado,
¿Cómo podríamos tomar el pecado a la ligera? Como hacen algunos. Pensar en esto conduce al creyente a contemplar la santidad de Dios y el inmenso precio que costó nuestra redención. No existe una medida más exacta de la gravedad del pecado que la cruz de Cristo. Muchas personas miden el pecado comparándolo con otras personas. Dicen, no soy tan malo como este o como aquel, yo soy mejor. Tú eres mejor, depende de con quién te compares. Si te comparas con Cristo, tienes todas las de perder. Todos fallamos, dicen otros. Dios me comprende. Pero Dios no mide el pecado comparándolo con otros pecadores. Lo mide con la perfección de su propia santidad. Por eso debemos compararnos con Él. Y repito, si nos comparamos con Él, salimos perdiendo siempre. Cuando quiso salvar al ser humano, no buscó un camino más barato, más económico, ¿verdad? Sino el de mayor precio, la sangre de su Hijo. Por eso no basta con una reforma moral, ni miles de sacrificios de animales, ni las lágrimas de los pecadores, ni las mejores obras. Si tú lloras pero sigues viviendo en pecado, no te sirve de nada. Fue necesario que el Hijo Eterno de Dios descendiera del cielo, viviera una vida perfecta y derramara hasta la última gota de su sangre en la cruz. Si el pecado hubiera sido una cosa pequeña, una pequeña solución habría bastado, ¿verdad? Pero el hecho de que el Padre entregara a su propio Hijo amado revela cuán terrible es el pecado delante de sus ojos. Como venimos estudiando, la cruz nos dice dos cosas al mismo tiempo. La cruz nos habla de la infinita justicia de Dios, pero también nos habla del infinito amor de Dios. La verdad y la gracia. La justicia exigía que el pecado fuera castigado. El amor proveyó el sustituto que recibiría ese castigo en nuestro lugar. Por eso el creyente no puede jugar con aquello que llevó a Cristo a la cruz, que fue el pecado. No podemos jugar con el pecado. Cada pecado que toleramos es una afrenta contra la santidad de Dios. Cada pecado del que nos arrepentimos nos recuerda el precio de nuestra redención. Escuchad bien, no obedecemos para ganar el amor de Dios, sino porque ya hemos sido amados de una manera que supera todo entendimiento. Por eso obedecemos, porque ya hemos sido amados. Cuando somos tentados a minimizar el pecado, a quitarle importancia, deberíamos volver nuestra mirada a lo que ocurrió en la cruz. Allí vemos la corona de espinas, las manos horadadas, el costado abierto, y escuchamos aquel clamor desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces comprenderemos que el pecado nunca es un asunto insignificante. Costó el sufrimiento del Cordero sin mancha. Y sin embargo, esta verdad no debe llevarnos a la desesperación, sino a la gratitud, a ser agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Cristo pagó completamente nuestra deuda. La ira de Dios fue satisfecha, por eso nosotros estamos libres de la ira santa de Dios. Y el juicio fue consumado, nosotros ya hemos sido juzgados en la cruz. Ahora quienes están en Cristo ya no viven bajo la condenación, sino bajo la gracia. Pero para eso hay que estar en Cristo, vivir de acuerdo a su palabra, en obediencia, alejados del pecado. Pero porque precisamente esa gracia nos enseña, según Pablo le escribe a su discípulo Tito, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La recomendación que le hace Pablo a su discípulo Tito, pero que es de aplicación para nosotros hoy. Debemos renunciar a todo pecado, a toda impiedad, a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos, mundanos, y vivamos de una manera sobria, justa y piadosamente. Nunca debemos perder la vista a lo que ocurrió en la cruz, hermanos. Cada vez que el pecado nos parezca atractivo, recordemos su verdadero precio. Cada vez que la tentación nos susurre que no tiene importancia, miremos al Salvador crucificado. Y que brote de nuestro corazón la siguiente oración. Señor, si mi salvación costó la sangre de tu Hijo amado, no permitas que trate con ligereza aquello por lo que Él sufrió. Haz que ame la santidad, que aborrezca el pecado y viva cada día para la gloria de aquel que me amó y se entregó por mí. Esa debería ser nuestra oración diaria, cada vez que nos levantamos, recordar eso. El Calvario no solo revela cuánto ama Dios al pecador, también revela cuánto aborrece el pecado. Y quien ha entendido la cruz no puede seguir tratando el pecado como un compañero de viaje, sino como el enemigo que hizo necesaria la muerte de nuestro Salvador. La cruz nos muestra como conclusión final, la cruz nos muestra al mismo tiempo la gravedad del pecado y la inmensidad del amor de Dios, pero también nos llena de esperanza. Aquel que llevó nuestra culpa nos hizo justos, nos justificó, nos dio su justicia. Nosotros éramos culpables, pero fuimos declarados justos. Él, el justo, ocupó el lugar de los culpables. Y ahora por la fe en Cristo podemos acercarnos a Dios sin temor, también sin sentimiento de culpa, no por nuestros méritos, sino revestido de la justicia perfecta de Cristo. Por eso debemos contemplar la cruz con reverencia, con respeto, con gratitud, con adoración. No la cruz como cruz, sino al que fue clavado en la cruz. Nunca olvidemos que lo que para nosotros fue un regalo gratuito, para Cristo significó un sufrimiento infinito. Por eso debemos vivir de una manera digna de tan gran salvación, por esa gran salvación que hemos recibido, y amando al Señor que nos amó hasta entregar su propia vida por nosotros. Esa es la realidad. Y esa es, digamos, lo que tenemos que quedarnos. ¿Cómo yo puedo responder a lo que Dios hizo por nosotros, lo que Cristo hizo en la cruz con nosotros, quitándole importancia al pecado? Por eso cada vez que te venga una tentación, cada vez que el diablo quiera engañarte, no tiene importancia, no morirás, no te condenarás, todo el mundo lo hace. Mira la cruz y mira lo que costó el perdón de los pecados. Amén. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene hablando de los distintos nombres bíblicos, o sea, lo que la Biblia emplea para definir el juicio eterno. Uno de ellos es el gran y terrible día del Señor. Pero eso lo dejaremos para la semana que viene. Que Dios te bendiga.